Bienvenidos a la Fogata Mística, mi nombre es Diego Di Giori. En este canal hablamos de filosofía mística y análisis metafísico de lo que pasa. Bueno, el día de hoy les tengo una lectura del señor Eckhart Tolle, Las fuerzas mágicas de la naturaleza. Antes de empezar, pues, con este escrito, que lo voy a dejar aquí en referencia al enlace para que lo puedan leer en la página, vamos a hablar un poquito aquí del señor. Bueno, Carl von Eckhart Tolle fue un místico, filósofo y escritor alemán muy influyente en la tradición esotérica europea a finales del siglo XVIII. Él nació a mediados de 1700, estudió filosofía, teología, derecho y estuvo en contacto con diferentes corrientes iluministas y diferentes congregaciones de tema iniciático. Su enfoque místico combina la mística cristiana con el hermetismo y la alquimia espiritual. Ahí que vamos a ver aquí que habla mucho sobre las categorías de los elementos, lo que venimos hablando en el canal, y todo directamente inspirado por Dios a través de algo que él llama la contemplación, al igual que el neoplatonismo o el gnosticismo. Él indica que la magia es una obra interior en la que se pone en juego lo natural y lo sobrenatural, y a cada operación mágica le corresponde un previo despertar del espíritu. Esto se debe a que, o es posible, a que existe algo que se llama el éter, el más sutil y fino de los aires, él llamaba. Este es, según él, como un espejo donde se refleja todo, y al contemplarlo el mago tiene acceso a la omnisciencia. La imaginación para él no solamente es creativa, sino tiene la facultad de crear una imagen a partir de otras, y más allá de eso, que a través de el acceso de la contemplación y la evolución espiritual del ser, la imaginación pasa a ser algo más, al igual que personajes como Eliphas Levi en su libro Ritual de Alta Magia, o personajes como Paracelso, pues indica que llega un punto de evolución espiritual donde la imaginación se convierte en una contemplación a algo que rompe el esquema de la psique, y el ser entonces empieza a ver formas y empieza a tener información que sabe que no es propia, sino que sabe que son entornos de, ya sea del lugar donde se encuentre, de la sociedad. Y pues aquí ya nos desplazamos un poco a lo que en ciertas culturas hablaban de el sistema akáshico o la conciencia colectiva, y que de ahí es de donde el mago toma la fuerza. Para Eckhart Tolle, el mago trabaja sobre esta imaginación creativa a través de el deseo. No es el deseo común, sino ya es uno controlado. Este es, en cierto modo, la simienta de un objeto deseado, y si está plantada en la tierra convenientemente y oportunamente regada como una planta, el mago obtendrá el fruto deseado. Para él, el mundo visible con todas sus criaturas no es más que la figura de un mundo invisible superior. Lo exterior es la signatura de lo interior, de acuerdo a él. Lo interior trabaja constantemente para manifestarse en lo exterior. Esta es una premisa netamente hermética, por lo cual vemos cómo se permea en sus escritos a la hermetría de diferentes formas. Para él, el tema de la simbología es muy importante. Para él, el hombre era un gran mago que perdió su sabiduría. En su texto de las fuerzas mágicas de la naturaleza, empieza sobre lo que es la magia en general. Y cito: la magia es una fuerza de atracción y una obra interior en la que se pone en juego lo natural y lo sobrenatural, una fuerza que tiene su efecto en el interior de los seres y que se manifiesta o se exterioriza tanto en los espíritus como en los cuerpos. El éter, o la forma de aire más fina primordial, puede hacer sentir su acción sobre todas las demás formas del aire, a través de estas operar en los entes físicos. En el éter, una persona podría verlo todo: la historia del futuro, las medidas que impulsan el universo, si su espíritu se separa de los sentidos más groseros. Este éter es como un espejo en el que todo se refleja, pues es un espíritu astral y está en situación de analogía con todos los demás astros. Para comprender adecuadamente estos misterios hay que saber lo que son los astra. En los antiguos llamaron el astra o el astrum a las fuerzas invisibles de la naturaleza, y distinguieron 7 fuerzas astrales por los comportamientos de estas fuerzas invisibles. El conjunto de estas fuerzas es el espíritu astral. Las distintas relaciones de estas fuerzas entre sí corresponden al ámbito de la imaginación. Esta imaginación se regula y se desarrolla según las leyes inmutables.
El órgano en el que operan las fuerzas es el espíritu. Todas las fuerzas operan en el espíritu astral. Asimismo, la persona como los astri poseen la facultad de la imaginación. Lo que pone en marcha la imaginación es el deseo. Cuando el alma quiere ver realizado ese deseo con fuerza, se forma una ansiedad en la voluntad, y esa ansiedad influye en el espíritu. Dicho es, que se une con un espíritu parecido en la naturaleza y es capaz de hacer lo mismo que este espíritu natural haga. La imaginación es atractiva. El espíritu que se forma mediante una imaginación fuerte se crea a sí mismo una personalidad humana en la que las ansiedades de la persona son dirigidas por una voluntad afinada y tienden hacia la verdad. El espíritu astral se compone de 7 fuerzas y estas se manifiestan en 7 cantidades. Estas, a su vez, manifiestan en 7 cualidades y las cualidades se manifiestan en 7 formas y las formas en 7 cuerpos. Todas ellas influyen sobre las otras por medio de la analogía. Es importante entonces saber que para Eckhart Tolle la idea de las 7 fuerzas no solamente es algo que se viene manifestando en la hermetría. Para eso podremos hablar del Kybalión, donde William Walker Atkinson habla de los septimarios, de que cada forma manifestada de la realidad tiene 7 planos y estos 7 planos contienen otros 7 planos. Aquí vemos también cómo habla de una trascendencia en lo que es el éter, y el éter para él, al igual que la tradición cabalística, se encuentra en la forma más fina y primordial del aire. No es el aire que nosotros tenemos, pero sí es muy dado a lo que se habla del elemento aire. Por ejemplo, cuando usted respira, la respiración lo trae al presente y puede inhibir los pensamientos que usted tenga, controlan los pensamientos. Por eso, para ciertos místicos, el aire en sí no es un elemento, sino el aire es la unión de los otros elementos. ¿Sí? Y esto pues ya lo vamos a ver más adelante, ya que pues él manifiesta esto también en su trabajo. Entonces él habla de este espíritu astral, el cual es superior al deseo o la forma del yo grosera que tienen los seres humanos. Por decirlo así, es como un super yo, que también se explican en otras doctrinas como la teosofía. Él indica que el espíritu astral está sujeto a la voluntad del ser humano y puede puede crear, es activo y tangible mediante la voluntad humana. El espíritu astral, en el que se mueven todos los espíritus animales a través de este aire primitivo, el ser humano tiene una fuerza que le permite dominar a los espíritus animales. Puede reunirlos en su centro según el principio de la sensibilidad. Tan pronto como este espíritu astral tiene un canal o una mente por la que manifestarse en la realidad, los espíritus animales pueden ser atraídos y dirigidos por esta corriente. Teniendo en cuenta que los espíritus animales están en completa actividad con este principio sensible, son atraídos por el más pequeño movimiento que se imprima de este espíritu astral. Existe una franja o ámbito en el cual el ser humano puede entrar en contacto con el espíritu universal. En este ámbito, el espíritu humano y un ser humano conoce esta franja de frecuencia o ámbito, permanece en contacto con el espíritu universal. Todas las fuerzas obedecen a su voluntad. Lo que el ser humano en cuestión quiera, desee o exprese mediante señales, sucederá. Pues de la misma manera natural como los espíritus animales obedecen y entienden la superior voluntad humana, los espíritus de la naturaleza también obedecen a la voluntad de quienes pueden entrenar el contacto con esto, porque el microcosmos y el macrocosmos están unidos. La ciencia. La ordenación de las fuerzas de la naturaleza corresponde a la ciencia. Las fuerzas operan en ámbitos dentro de los cuales se hallan encerradas. El círculo mágico es la representación más exactamente simbólica de esto. Estos ámbitos son límites de las fuerzas como una especie de frontera de la capacidad de acción de todas las fuerzas, ya que la magia limita y conecta fuerzas. Tiene que hacerlo de una manera triple, puesto que existen fuerzas divinas, espirituales y físicas, es decir, un círculo mágico divino, espiritual y físico, un círculo de acción finito. En cualquier caso,
El mago debe hallarse en el centro de este círculo, es decir, en la unidad, la fuente de toda la fuerza, con la sola presión del deseo que hace que todas las cosas sean una, porque solo ese deseo tiene la fuerza mágica. La luz tiene el poder desde que sale hasta que entra en el ocaso, y mediante la luz se hallará el mago, la sabiduría y la fuerza. El calor tiene la fuerza desde el mediodía hasta la medianoche. Busca la sabiduría por la mañana y la fuerza por la tarde, la paz al mediodía, la maldición a medianoche. Aquí vamos a hacer entonces un paréntesis. Vemos que para él la ciencia pues no es la definición de la ciencia común. Para él son diferentes fuerzas en las cuales la voluntad se encuentra con ciertos espacios hasta que llega como a ciertas barreras o ciertas fronteras, y pues para poderlas entender todas tiene que hacer algo que es pues la unidad, ¿sí? Que es como la integración de todo el conocimiento y poder ponerlo en práctica. Me imagino que pues más allá de la utilización de la razón, que es la que promulga el positivismo contemporáneo, con pues lo que son las áreas de la matemática, las áreas de la física en la academia, más allá se habla de lo que es la voluntad. Vemos más adelante cómo esta voluntad o este deseo no es el deseo común, sino es el deseo de este super yo o este ser espiritual que está en contacto con el éter universal que llama Eckhart Tausen, el cual es muy parecido a la voluntad descrita por Crowley. Entonces aquí el autor se sumerge un poco más allá en esto de lo que es la ciencia, porque para él, al igual que para muchos místicos, la magia es simplemente otra extensión de las ciencias. Entonces aquí la lectura continúa. Él indica que existen 5 clases de magia, todas operan por la fuerza de la atracción. La primera es la fuerza de atracción de la palabra divina, que trae todo lo que es puro y puede unirse con ello. La fuerza de esa magia se comporta en proporción a la fe y su acción aparece por medio del Espíritu Santo. La segunda clase de magia es analógica. Se manifiesta según la semejanza del espíritu de las personas con las fuerzas más elevadas. Se adquiere por la fuerza de atracción de la asimilación, con arreglo a la cual se da luego las fuerzas y los poderes que da esa clase de magia. La acción de esta magia sucede por la fuerza y el poder de luz, que se comporta según el grado de pureza de la persona. Sin embargo, hay que entrar prudentemente en esa magia, porque existen ángeles de las tinieblas que a veces pueden presentarse como el ángel de la luz. La tercera es la magia natural, que también opera según la fuerza de atracción. Newton calculó la proporción según la que se atraen estas fuerzas y Descartes describió la influencia del torbellino que forman los círculos y frecuencias de estas fuerzas. La cuarta magia es elemental. Su fuerza de atracción es el deseo y opera con arreglo a la capacidad de atracción y rechazo presente en el humano. Finalmente, la quinta magia es la magia demoníaca. Entonces aquí hacemos un paréntesis donde decimos que entonces, de acuerdo a las 5 clases de magia, la primera es la de la atracción divina, que sería la oración. ¿Sí? La segunda sería la análoga, que se manifiesta de acuerdo al espíritu de las personas. Me imagino también depende de la creencia con respecto a la encarnación, ya que este tema corresponde también al recorrido que haya tenido la persona y el tema kármico, ¿sí? Aunque como él dice, sin embargo hay que entrar prudentemente en esta magia porque existen ángeles de las tinieblas que a veces pueden presentarse como ángel de luz. Entonces aquí decimos de que esta magia es más análoga, es más que todo como las fuerzas de lo invisible. Para él ya la tercera es la magia natural, que también ofrece la fuerza de la atracción, la cual pues tanto se investiga en la física como también en las leyes herméticas. Yo diría que esta magia natural está relacionada con las fuerzas elementales o lo que conocemos como la magia elemental de los 4 elementos. Tenemos entonces lo que es la cuarta, que es la mental o la psíquica, que parte de lo que es el deseo y, como él dice, opera con arreglo a la capacidad de atracción o rechazo representada en el ser humano. Para esto pues ya tenemos en la academia harta información con respecto a la psicología,
Tengamos en cuenta que el panorama de lo que hoy en día se conoce como la psicología en su momento fue una rama de la magia, solamente que pues se le arrebató en sí a las prácticas místicas y pasó directamente a la academia. Después él indica que la quinta magia es la magia demoníaca, ¿sí? Yo entonces diría que para él la magia demoníaca, que es la quinta, está también relacionada con la análoga, ya que está manifestada en diferentes fuerzas, incluyendo al espíritu de las personas. Aquí vemos entonces de que la análoga podría representarse como los estados superiores o lo que se conoce como la magia blanca, y él hace una distinción con la magia demoníaca, ya que son diferentes en la práctica. Tenemos aquí una frase que dice que la enfermedad de los hombres es un verdadero envenenamiento. El hombre ha comido del fruto del árbol en el que dominaba el principio corruptible y material y se envenenó a disfrutarlo, ¿sí? Para él, no solamente el ser humano, los humanoides en el universo son una imagen y semejanza de Dios, sino que el hombre tenía un cuerpo de luz, un cuerpo constituido por energía concentrada de la luz de los elementos, antes de que los elementos fueran destrozados por, llamémoslo, una maldición. De acuerdo a nuestro autor, este cuerpo estaba compuesto por 3 partes de luz. Y aquí pues ya vemos también cómo se une con el tema de la alquimia, de las 3 esencias principales de la alquimia, lo que es el azufre, el mercurio y la sal. Entonces para él el tema de la caída y la redención es muy importante, porque él dice que antes de la caída, que se nombra muy bien en la Biblia con respecto al tema de Adán y Eva, él indica que el hombre era sabio, pues estaba unido directamente a la sabiduría, a Sofía, después de este funesto acontecimiento que se separó de ella. Para él, esta caída se genera porque aunque Adán, el ser adámico, disponiendo de la libertad que Dios le había dado, quiso gozar de los bienes materiales en los cuales estaban sometidos a él, pero para ello necesitaba tener un cuerpo más grosero. Entonces, en lo que se habla del jardín del Edén, Adán, que era pues de la cadena de los ángeles y se regocijaba, por decirlo así, en una felicidad, estaba de todas maneras, estaba interesado en la materia. Aún así, él había recibido el conocimiento de ordenar las cosas. Su misión era colocarlas en el lugar que les correspondía. De este modo, el primer hombre, Adán, hacía puente entre la materia y el espíritu. Él era una criatura intermediana o arquimediana que regalaba el mundo con espíritu de acuerdo a lo sensible. Entonces aquí ya vemos cómo el gnosticismo está muy de la mano con sus trabajos. Él habla de algo que se llama la regeneración. El hombre es un ser caído en un mundo tenebroso, dice, separado de la luz original, de la aceptación inteligente y humilde de esta realidad. Y tiene la base para vencer el orgullo que le ciega, para volver a encontrar el estado glorioso. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo empezar? Bueno, él revela que hay 5 magias. Él dice que la oración es el primer paso que nos conduce a la regeneración y la contemplación. Para él, esta palabra, la regeneración, es un renacimiento, una transfiguración que nos asegura la paz con nosotros mismos y con la naturaleza entera. Para él, este secreto de la regeneración consiste en hacer desaparecer la corteza que mantiene prisionero al corazón divino. Esta es la contemplación del templo en el cual Dios puso al hombre y su verdadera naturaleza. Él dice que la verdadera ciencia real y sacerdotal es la ciencia de la regeneración, es decir, la reunión con Dios y el hombre caído. Indica que construir el verdadero templo es destruir la miserable caída adámica y sustituirla por el templo de la verdad.